Dejé a mi esposo en el aeropuerto, pensando que era solo un viaje de negocios. Pero justo cuando estaba a punto de irme, mi hijo de 6 años me apretó la mano con fuerza y me susurró: «Mamá, no vuelvas a casa». Esta mañana oí a papá planeando algo muy malo contra nosotros. Por favor, créanme esta vez. Le creí y nos escondimos. Y lo que vi después me entró el pánico. Pero antes de continuar, asegúrense de estar suscritos al canal y escriban en los comentarios desde donde están viendo este video. Nos encanta saber el alcance de nuestras historias. Las luces fluorescentes del Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson de Atlanta me lastimaban los ojos ese jueves por la noche. Estaba cansada. Ese cansancio que viene de adentro. Ya saben, no es solo sueño. Es un agotamiento del alma que había estado arrastrando durante meses sin entender bien por qué. Mi esposo, Wasi, estaba a mi lado con esa sonrisa perfecta que siempre lucía en público. Impecable traje gris a medida, maletín de cuero en mano, la costosa colonia que le regalé por su último cumpleaños flotando en el aire. Para cualquiera en esa terminal, éramos la definición de la excelencia negra. La pareja poderosa. Él, el ejecutivo exitoso. Yo, la esposa dedicada, despidiéndolo antes de un importante viaje de negocios a Chicago. Ojalá lo supieran. A mi lado, su manita sudorosa agarrando la mía con firmeza, estaba Kenzo, mi hijo de 6 años. Mi mundo entero. Estaba demasiado quieto esa noche, más callado de lo habitual. Y, ojo, Kenzo siempre ha sido un niño observador, uno de esos niños que prefiere observar a participar. Pero esa noche había algo diferente en sus ojos, un miedo que no podía identificar. Esta reunión en Chicago es crucial. Cariño, dijo Wasi, atrayéndome hacia mí para un abrazo calculado. Todo en él estaba calculado. Simplemente no lo sabía todavía. 3 días como máximo y estoy de vuelta. Tú eres quien mantiene el control, ¿verdad? ¿Mantener el control? Como si mi vida fuera solo eso, mantenerlo todo bajo control mientras se construía su imperio. Pero sonreí. Sonreí como siempre, porque era lo que se esperaba de mí. Claro que estaremos bien, respondí, sintiendo que Kenzo me apretaba la mano aún más fuerte. Wasi se agachó frente a nuestro hijo. Puso ambas manos sobre los hombros de Kenzo como siempre hacía cuando quería parecer el padre perfecto. Y tú, hombrecito, cuida de mamá por mí. De acuerdo. Kenzo no respondió. Solo asintió, con la mirada fija en el rostro de su padre. Esa mirada. Era como si memorizara cada detalle, cada rasgo, como si viera a Wasi por última vez. Debería haberlo notado. Debería haber presentido que algo andaba mal en ese mismo instante. Pero nunca notamos las señales cuando vienen de la gente que amamos, ¿verdad? Creemos conocer a la persona. Que después de 8 años de matrimonio, nada puede sorprendernos. Qué ingenua fui. Wasi besó la frente de Kenzo, luego la mía. Los quiero a ambos. Nos vemos pronto. Y luego se giró, cogió su equipaje de mano y caminó hacia el control de seguridad. Kenzo y yo nos quedamos allí, congelados en medio de esa multitud de despedidas y reencuentros, viéndolo desaparecer. Cuando finalmente ya no pude ver a Wasi, respiré hondo. Vamos, cariño, vámonos a casa. Mi voz salió cansada. Solo quería volver a nuestra casa en Buckhead, quitarme estos tacones incómodos que había usado para estar a la altura y tal vez ver algo en la tele hasta que me venciera el sueño. Empezamos a caminar por la larga explanada del aeropuerto, nuestros pasos resonando en el suelo pulido. Kenzo estaba aún más callado ahora, y podía sentir la tensión en su pequeño cuerpo a través de la mano que sujetaba la mía. «¿Todo bien, cariño? Estás muy callada hoy». No respondió de inmediato. Seguimos caminando, pasando las tiendas cerradas, los monitores de vuelo, la gente corriendo con maletas con ruedas. Solo cuando nos acercamos a la salida, cuando las puertas automáticas de cristal ya estaban a la vista, se detuvo. Se detuvo tan bruscamente que casi tropecé. «Kenzo, ¿qué pasa?». Fue entonces cuando me miró. Y Dios, nunca olvidaré esa mirada. Era puro terror. El tipo de miedo que un niño de 6 años ni siquiera debería saber que existe. «Mamá», susurró con voz temblorosa, «no podemos volver a casa». El corazón me dio un vuelco. Me agaché frente a él, abrazando sus bracitos. «¿Qué quieres decir, cariño?».
Claro que nos vamos a casa. Es tarde. Necesitas dormir, ¿no? Su voz se alzó, desesperada. Algunos voltearon la cabeza para mirarnos. Tragó saliva con fuerza y continuó, ahora en un susurro urgente. Mamá, por favor, no podemos volver. Créeme esta vez, por favor. Esta vez. Esas dos palabras dolieron porque era verdad. Semanas atrás, Kenzo me contó que vio un coche extraño aparcado delante de nuestra casa. El mismo coche, 3 noches seguidas. Le dije que era una coincidencia. Días después, juró haber oído papá hablando en voz baja en su despacho sobre resolver el problema de una vez por todas. Le dije que eran cosas de negocios, que no escuchara conversaciones de adultos. No le creí. Y ahora me rogaba, con lágrimas en sus profundos ojos marrones. Esta vez te creo, Kenzo. Explícame qué pasa. Mi voz sonó más firme de lo que sentía por dentro. Miró a su alrededor como si temiera que alguien lo oyera. Entonces me tiró del brazo, haciéndome inclinarme aún más hacia él, y me susurró al oído. Esta mañana, muy temprano, me desperté antes que todos. Fui a buscar agua y oí a papá en su despacho. Estaba hablando por teléfono. Mamá dijo que esta noche, mientras dormíamos, algo malo iba a pasar, que necesitaba estar lejos cuando pasara, que ya no íbamos a estorbarle. Se me heló la sangre. Kenzo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que oíste? Asintió con desesperación. Dijo que había gente que se encargaría de ello. Dijo que por fin iba a ser libre. Mamá, su voz, no era la voz de papá. Era diferente. Daba miedo. Mi primer instinto fue negarlo. Decir que era su imaginación, que había malinterpretado que Wasi nunca lo haría. Pero entonces recordé cosas. Pequeñas cosas que había ignorado. Wasi aumentando su póliza de seguro de vida hace 3 meses, diciendo que era solo una precaución por la riqueza generacional. Wasi insistiendo en que pusiera todo, la casa en Buckhead, el coche, incluso nuestra cuenta de ahorros conjunta, solo a su nombre. Ayuda con los impuestos. Cariño. Wasi enfadándose cuando mencioné que quería volver al trabajo. No es necesario. Aira, yo me encargo de todo. Las llamadas extrañas que contestó encerrado en su oficina. Los viajes cada vez más frecuentes y esa conversación que escuché por casualidad hace 2 semanas cuando pensé que estaba dormido. Murmuraba al teléfono. Sí, conozco el riesgo, pero no hay otra manera. Tiene que parecer accidental. En ese momento, me convencí de que se trataba de trabajo, de alguna inversión arriesgada. Pero ¿y si no lo era? Miré a Kenzo, a esa cara de terror, las lágrimas que corrían por sus mejillas, las manos temblorosas, y tomé la decisión más importante de mi vida. Vale, hijo, te creo. El alivio que inundó su rostro fue instantáneo, pero efímero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buena pregunta. Mi cerebro estaba a 1000 por hora. Si Kenzo tenía razón, y cada célula de mi cuerpo empezaba a gritar que la tenía, volver a casa era una sentencia de muerte. ¿Pero a dónde ir? ¿A la casa de quién? Todos nuestros amigos también eran amigos de Wasi, parte del mismo círculo social. Mi familia vivía en Carolina del Norte. ¿Y si me equivocaba? Si todo era un terrible malentendido. ¿Pero y si no lo era? Vamos al coche, decidí. Pero no vamos a entrar en casa. Vamos a observar desde lejos, solo para asegurarnos. De acuerdo. Kenzo asintió. Volví a tomarle la mano y caminamos hacia el aparcamiento. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre latir en mis oídos. Cada paso parecía una tonelada. El aire fresco de la noche me golpeó al salir. El aparcamiento estaba tenuemente iluminado con solo unos pocos coches dispersos. El nuestro estaba en una esquina, una camioneta plateada que Wasi había insistido en comprar el año pasado. Un coche seguro para mi familia, había dicho. Seguro. ¡Qué broma más amarga! Subimos. Abroché a Kenzo y luego me abroché a mí misma. Me temblaban tanto las manos que tardé 3 intentos en arrancar. Mamá. La voz de Kenzo era débil en el asiento trasero. Sí, cariño. Gracias por creerme. Miré por el retrovisor. Estaba acurrucado en el asiento, abrazando la mochila de dinosaurio que llevaba a todas partes. Siempre te creeré, hijo. Siempre. Y en ese momento me di cuenta de que debería haberlo dicho antes.
Debería haberlo escuchado desde el principio. Conduje en silencio. No fui directo a nuestra entrada. En cambio, tomé una ruta secundaria a través del vecindario, encontrando un lugar en una calle paralela que ofrecía una vista de nuestra casa a través de los árboles sin que nos vieran fácilmente. Aparqué en un lugar oscuro entre dos grandes robles. Desde allí, podíamos ver nuestra casa. Todo parecía normal. Las luces de la calle iluminaban la acera, nuestro césped bien cuidado, el porche donde Wasi y yo tomábamos café los domingos, la ventana de la habitación de Kenzo con las cortinas de superhéroe que había elegido. Hogar, o al menos eso es lo que pensé que era. Apagué el motor y las luces. Oscuridad total. Silencio total excepto por nuestra respiración. Y ahora esperamos, susurré. Kenzo no dijo nada. Simplemente siguió mirando por la ventana, con los ojos fijos en la casa. Y así esperamos, sin saber que en menos de una hora, todo lo que creía saber sobre mi vida se derrumbaría. El reloj de tablero marcaba las 10:17 de la noche. Cuando comencé a preguntarme si no estaba siendo completamente ridícula, allí estaba, escondida en una calle oscura con mi hijo de 6 años, espiando mi propia casa como si estuviéramos en una mala película. ¿Qué clase de madre hace esto? ¿Qué clase de esposa sospecha de su propio esposo? ¿De qué exactamente? Ni siquiera podía formar la idea completa en mi cabeza. Era demasiado absurdo. Wasi nunca me levantó la mano, nunca le gritó a Kenzo. Era un padre presente, un proveedor. ¿Pero era un esposo amoroso? La pregunta salió de la nada y me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que me miró con afecto genuino? ¿Cuándo me preguntó cómo había ido mi día y realmente quiso escuchar la respuesta? ¿Cuándo me tocó sin que fuera mecánico, automático? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí amada y no solo mantenida? Mamá, mira. La voz de Kenzo me sacó de mis pensamientos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿Qué viste? Ese coche. Seguí la dirección de su dedo. Un vehículo giraba hacia nuestra calle, pero no era un coche cualquiera. Era una furgoneta oscura, sin pegatinas, sin matrícula visible. Las ventanas estaban tintadas, tan oscuras que era imposible ver quién estaba dentro. La furgoneta disminuyó la velocidad a pasar las casas, demasiado lenta para ser alguien que solo pasaba. Era como si estuviera de casa. Se me cortó la respiración cuando la furgoneta se detuvo justo delante de nuestra casa. No puede ser, susurré. No puede ser. Pero lo era. Las dos puertas delanteras se abrieron. Dos hombres salieron. Incluso desde la distancia, incluso con la poca luz, se podía ver que no eran técnicos ni repartidores ni nada normal. Vestían ropa oscura, con las sudaderas puestas, y la forma en que se movían era sigilosa, calculada. Se detuvieron un momento delante de la puerta de nuestra entrada, mirando a su alrededor. Mi instinto fue gritar, llamar a 911, hacer algo, pero estaba paralizada, observando como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Uno de ellos, el más alto, metió la mano en el bolsillo. Esperaba que sacara una palanca, alguna herramienta para forzar la entrada. Eso sería un robo. Podría ocuparme de un robo. Podría llamar a la policía, presentar una denuncia, seguir adelante. Pero lo que sacó de su bolsillo hizo que mi mundo se derrumbara. Una llave. Tenía una llave de nuestra casa. Mamá. La voz de Kenzo tembló. ¿Cómo tienen una llave? No pude responder. Estaba demasiado ocupada tratando de no vomitar. El hombre abrió la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. Sin forzar, sin romper, simplemente la abrió. Solo 3 personas tenían una llave de nuestra casa. Yo, Wasi, y la llave de repuesto que estaba en su oficina en casa, dentro del cajón del escritorio que siempre estaba cerrado. Los 2 hombres entraron en mi casa, en la que dormí ayer, donde preparé sémola y huevos para Kenzo esta mañana, donde me sentí segura. No encendieron las luces. Vi los haces de luz de las linternas danzando tras las cortinas. Buscaban algo. O peor aún, estaban preparando algo. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizada, observando. Podrían haber sido 5 minutos o 50. El tiempo había perdido su significado. Solo existía esa visión. 2 desconocidos dentro de mi casa con llaves que solo mi marido podría haberles dado. Entonces lo olí. Al principio pensé que lo imaginaba, pero se intensificó. Un olor a químico.
a gasolina acre. Mamá, ¿qué es ese olor?, preguntó Kenzo. Y entonces vi humo. Empezó pequeño, solo un hilo fino que salía de la ventana del salón, luego otro de la ventana de la cocina. Y entonces vi el resplandor. Ese siniestro resplandor naranja que solo puede significar una cosa. Fuego. No. Salí del coche sin pensar. No, no, no. La mano de Kenzo me jaló hacia atrás. Mamá, no, no puedes ir allí. Él tenía razón. Lo sabía, pero era mi casa, mis cosas, las fotos de cuando nació Kenzo, mi vestido de novia guardado en el armario, los dibujos que Kenzo hizo y que pegué en la nevera, la colcha que mi abuela bordó antes de morir, todo ardiendo. Las llamas crecieron rápido, aterradoramente rápido. En cuestión de minutos, la sala de estar quedó totalmente envuelta. El fuego lamió las paredes, destrozó las ventanas, subió al segundo piso donde estaba la habitación de Kenzo. Fue entonces cuando empezó la sirena. Alguien debió ver el humo y llamó a los bomberos. La camioneta oscura salió a toda velocidad, con las luces apagadas, desapareciendo por la esquina segundos antes de que apareciera el primer camión de bomberos. Temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Kenzo me abrazaba por detrás, su carita enterrada en mi espalda, sollozando. Kenzo tenía razón, murmuré. Tenías razón, cariño, tenías razón. Si nos hubiéramos ido a casa, si no le hubiera creído, ahora mismo estaríamos ahí dentro, durmiendo, inconscientes. Y esos hombres habrían. No pude completar la idea. Me fallaron las piernas y caí de rodillas allí mismo, en medio de la calle oscura, viendo cómo mi vida se convertía en cenizas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Con manos temblorosas, lo cogí. Era un mensaje de Wasi. Hola, cariño, acabo de aterrizar. Espero que tú y Kenzo estén durmiendo bien. Los quiero, chicos. Nos vemos pronto. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. Cada emoji de corazón era veneno. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Estaba en otro estado construyendo su coartada perfecta mientras contrataba gente para matarnos, para quemarnos vivos mientras dormíamos. Y luego volvería como el marido devastado, el padre afligido. Lloraría en el funeral, recibiría las condolencias y se quedaría con todo, el seguro de vida, el terreno, las cuentas bancarias. Eso es lo que Kenzo le oyó decir por teléfono. Por fin voy a ser libre. Libre de mí. Libre de su hijo. Las náuseas me vinieron con fuerza. Me di la vuelta y vomité allí mismo, en la acera. Todo lo que tenía en el estómago salió, junto con la ilusión que aún conservaba sobre mi matrimonio. Cuando por fin pude parar, me limpié la boca con la manga y miré a Kenzo. Estaba sentado en la acera, abrazado a sus rodillas, viendo cómo ardía la casa. Las lágrimas le corrían por la cara, pero ya no sollozaba. Solo observaba. Un niño de 6 años no debería tener esa expresión, esa terrible comprensión prematura de que quienes deberían amarte pueden querer hacerte daño. Me senté a su lado y lo abracé fuerte. Lo siento, le susurré en el pelo. Siento no haberte creído antes. Lo siento por todo. Se aferró a mí como si fuera lo único sólido en un mundo que se había puesto patas arriba. Y quizá lo era. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá? Esa era la pregunta del millón. ¿No? ¿Qué haces cuando descubres que el hombre que prometió amarte y protegerte en realidad te quiere muerto? No podíamos volver a casa. Ya ni siquiera existía un hogar. No podíamos acudir a la policía. Wasi tenía una coartada irrefutable, y solo éramos yo y la palabra de un niño de 6 años contra la suya. No podíamos recurrir a amigos ni familiares. Todos pensarían que estaba loco por el shock del incendio, inventándome cosas. Y Wasi era libre, volando de regreso en ese mismo momento, probablemente practicando la cara de sorpresa y tristeza que usaría cuando descubriera la tragedia. Necesitábamos ayuda. Ayuda de alguien a quien Wasi no conociera, alguien que pudiera entender, alguien que supiera cómo lidiar con ¿qué? Intento de asesinato, conspiración. Fue entonces cuando recordé que mi padre, el abuelo Langston, antes de fallecer hace 2 años, me había dado una tarjeta. Fue en un día difícil justo después de su diagnóstico de cáncer. Me llamó a su habitación del hospital, me tomó de la mano y dijo, Ajira, no confío en ese marido tuyo.
Nunca lo he hecho. Si algún día necesitas ayuda, ayuda de verdad, encuentra a esta persona. La tarjeta tenía un nombre, Sunara Apor, abogada, y un número de teléfono. En ese momento, me ofendí. ¿Cómo podía mi padre no confiar en mi Wasi, que era tan atenta con él, que lo visitaba en el hospital, que pagaba a los mejores médicos? Pero ahora lo entendía. Mi padre vio algo que yo me negaba a ver, y me dejó una salida. Volví a coger el móvil. La batería estaba al 23%. Necesitaba tomar una decisión rápido. Kenzo, ¿recuerdas la tarjeta que me dio mi abuelo? ¿La que guardaba en la cartera? Asintió. Voy a llamar a la persona que aparece en ella. Nos va a ayudar. Al menos eso esperaba. Con dedos temblorosos, marqué el número. 3 timbres, 4. Estaba a punto de saltar el buzón de voz cuando una voz femenina, ronca pero firme, respondió. Hola, le habla el abogado Akefer. Señorita Lapor, me llamo Ajira. Ajira Vance. No me conoce, pero sí a mi padre. Mi padre era Langston Vance. Me dio su número. Necesito ayuda. Urgente. Hubo una pausa. Entonces Ajira Langston me habló de usted. ¿Dónde está? Mi casa se acaba de quemar. Estoy en la calle con mi hijo y mi marido. Mi marido intentó matarnos. Otra pausa más larga. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más urgente. ¿Está bien ahora mismo? ¿Sabe conducir? Sí. Entonces anote esta dirección. La oficina de la abogada Suna estaba en un viejo edificio de ladrillo en el encantador distrito de Aubun. De esos lugares que uno pasa sin darse cuenta. No tenía un cartel llamativo, solo una pequeña placa descolorida. Z. Apor, asesora legal. Era casi medianoche cuando aparqué delante. La calle estaba desierta. Solo unas pocas farolas funcionaban. Kenzo se había quedado dormido en el asiento trasero durante el viaje, exhausto de llorar. Tuve que cargarlo. Antes de que tocara el timbre, la puerta se abrió. Una mujer estaba allí. Debía de tener unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño y gafas de leer colgando de una cadena. Llevaba una blusa sencilla y vaqueros como si la hubieran despertado, pero su mirada estaba alerta, analizando cada detalle de Kenzo y de mí. ¿Ajira? Sí, entra rápido. Obedecí. Cerró la puerta tras nosotros con 3 cerrojos diferentes. La oficina olía a libros viejos y café fuerte. Había montones de archivos por todas partes, armarios viejos, una mesa llena de papeles. Pon al chico en el sofá de allí, me indicó. Hay una manta en la silla. Acosté a Kenzo con cuidado. Lo tapé. Siguió durmiendo, con la cara aún surcada de lágrimas. ¿Café? Me ofreció. Iba a negarme, pero ya estaba sirviendo 2 tazas. Me dio una y señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate y cuéntamelo todo desde el principio. No te olvides de nada. Y se lo conté. Le conté del viaje de Wasi, del susurro de Kenzo en el aeropuerto, de la decisión de escondernos y vigilar la casa, de los hombres con las llaves, del incendio. El mensaje de Wasi fingiendo que le importaba sabiendo que deberíamos estar muertos. La abogada Suna no me interrumpió ni una vez. Solo escuchó, con los dedos entrelazados bajo la barbilla y la mirada fija en mí. Cuando terminé, guardó silencio un buen rato. Tu padre me pidió que te cuidara si algo así pasaba, dijo finalmente. Langston era un hombre muy inteligente. Se dio cuenta de cosas de tu marido que tú no querías ver. Eso dolió, pero era cierto. Él lo sabía. Sabía que Wasi era capaz de esto. Sospechaba que Wasi no era quien fingía ser, que se casó contigo para tener acceso, que era peligroso. Tomó un sorbo de café. Langston me dejó algunas cosas. Documentos, información sobre ti y sobre Wasi. Pensé que nunca necesitaría usarlos, pero se levantó y fue a un armario cerrado con llave. Sacó una carpeta gruesa y la volvió a colocar sobre la mesa entre nosotros. Tu padre contrató a un investigador privado hace 3 años, discretamente, para investigar los negocios de Wasi. Se me encogió el corazón. ¿Y qué encontraron? Deudas. Muchas deudas de juego, sobre todo. Tu marido tiene un problema grave. Ajira. Le debe a tiburones solitarios, casinos clandestinos, gente muy peligrosa. Abrió la carpeta que mostraba extractos bancarios, fotos
Informes. Sus negocios llevan 2 años en quiebra. Ha estado usando el dinero de la herencia que te dejó tu madre para tapar agujeros, pero casi se ha ido todo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La herencia de mi madre. Me dejó $150,000 que puse en una cuenta conjunta porque estábamos casados. Lo que es mío es tuyo, cariño. Se lo gastó todo hasta el último céntimo. Pasó la página. Y ahora los prestamistas están cobrando con intereses. Wasi debe casi $500,000. La gente así no negocia. O él paga o ella no tiene que terminar la condena. Pero no tengo ese dinero. No lo tenemos. ¿Y para qué el seguro de vida? Preguntó simplemente. Tienes una póliza de seguro de vida de $2,5 millones, ¿verdad? Tu padre insistió en tenerla cuando te casaste. ¿Recuerdas? Dijo que era importante para protegerte a ti y a tus futuros nietos. Lo recordé. Recordé que Wasi pensó que era excesivo en ese momento, pero lo aceptó. Nunca lo cuestioné. Nunca pensé, ¿y si muero en un accidente? Continué razonando, sintiendo la bilis subirme a la garganta. Wasi recibiría los 2,5 millones, pagaría las deudas y sería libre. Exactamente. El abogado Sunaira cerró la carpeta. Y un incendio es el tipo de accidente perfecto. Difícil de probar si fue provocado si se hace bien. Difícil de rastrear. Y tiene la coartada perfecta. Estaba en otro estado cuando ocurrió. Pero no morí. Y Kenzo tampoco. Y él aún no lo sabe. La forma en que lo dijo me hizo darme cuenta. Está sugiriendo que lo dejemos creer que el plan funcionó por ahora. Se inclinó hacia adelante. Ajira, si apareces ahora, será su palabra contra la tuya. Tienes pruebas, testigos, algo más que la historia de un niño de 6 años que podría haber malinterpretado una conversación. No tenía nada, solo la certeza en mi corazón y el miedo en los ojos de mi hijo. ¿Pero qué hay de los hombres que quemaron la casa? ¿No investigará la policía? Lo hará, y sin pistas, podrían concluir que fue un accidente. Cableado defectuoso, fuga de gas, lo que sea. Esos hombres son profesionales. Ajira, no dejan huellas. Suspiró. Wasi lo planeó muy bien. El único fallo en su plan fue que Kenzo escuchó y que yo le creí. Miré a mi hijo durmiendo en el sofá. Tan pequeño, tan inocente, y aún así nos había salvado la vida. ¿Y qué hago? No puedo desaparecer así como así. Mi identificación, mis tarjetas, todo se quemó en la casa. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Me tienes a mí, dijo la abogada Sunara. Y tienes algo que Wasi no sabe que tienes. ¿Qué? Sonrió. Una sonrisa fría que me hizo ver porque mi padre confiaba en ella. La verdad. Y hora de demostrarla. Wasi volverá mañana. Fingirá estar devastado. Montará un espectáculo para la policía y los vecinos. Buscará los cuerpos, y cuando no los encuentre, sabrá que algo salió mal. Sí, pero para entonces ya estaremos 10 pasos por delante. No entendí del todo a qué se refería, pero estaba demasiado agotada para cuestionar, demasiado agotada para pensar. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Tú y el chico se quedarán aquí esta noche, decidió. Hay una pequeña habitación en la parte de atrás. No es el RIS, pero tiene una cama. Mañana planearemos los próximos pasos. Abogada Suna, ¿por qué hace esto? ¿Para qué ayudar tanto? Se quedó en silencio un momento, mirando un punto más allá, perdida en algún recuerdo. Langston me salvó la vida una vez, hace mucho tiempo, cuando mi propio esposo intentó matarme. Volvió la mirada hacia mí. Sé exactamente lo que sientes ahora mismo, Ajira. La conmoción, la traición, el miedo. Y le prometí a tu padre que si me necesitabas, estaría aquí. Es una deuda que tengo el placer de pagar. Me tragué las lágrimas que amenazaban con caer. Gracias. No me des las gracias todavía. El juego acaba de empezar. Dormí unas 3 horas, pero me parecieron 3 minutos. Desperté con Kenzo sacudiéndome, asustado, preguntándome dónde estábamos. Tardé unos segundos en recordarlo, y cuando lo hice, la realidad me cayó encima como un cubo de agua helada. Mi esposo intentó matarme. Por mucho que lo repitiera en mi cabeza, seguía pareciendo irreal, surrealista, como una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. Pero no lo fue, y las noticias de la mañana lo demostraron.
La abogada Suna tocó a la puerta de la pequeña habitación a las 7 de la mañana, encendí la televisión, Canal 2. Ahí estaba. Noticias de última hora. Un incendio masivo destruye una casa de lujo en Buckhead. Se desconoce el destino de la familia. Mostraron la casa o lo que quedaba de ella. Solo paredes ennegrecidas y escombros humeantes. Los bomberos seguían trabajando, revisando los escombros. Y luego lo mostraron casi saliendo de un Uber en medio del caos, con una expresión que reconocí, la que usaba cuando ensayaba discursos importantes frente al espejo. Preocupación calculada, horror medido. Mi esposa, mi hijo, por el amor de Dios, que alguien me diga que no estaban allí. Gritó a la cámara, a los policías, a cualquiera que lo escuchara. El reportero explicó que estaba de viaje de negocios, acababa de aterrizar y fue directo al lugar. Un esposo desesperado buscando a su familia desaparecida narró con esa voz seria de presentadora de noticias. Sentí que Kenzo se encogía a mi lado. Miente, susurró mi hijo. Finge que le importa. Y le importaba. Se notaba si se miraba con atención. La forma en que comprobaba los ángulos de la cámara antes de desplomarse en lágrimas. La sequedad de sus ojos, incluso con las manos cubriéndose la cara. La forma en que le preguntó al jefe de bomberos, ¿ya encontraron los cuerpos? Con una urgencia que no era la de alguien que se aferra a la esperanza, sino la de alguien que necesita confirmación. Quería asegurarse de que estábamos muertos. La abogada Sunaira apagó la tele. Buscará los cuerpos todo el día. Cuando no los encuentre, empezará a sospechar. Tenemos quizás 24 horas antes de que se dé cuenta de que escapaste. Y entonces entrará en pánico. Y la gente en pánico comete errores. Se sentó en el borde de la cama. Ajira, necesito que me lo digas. ¿Sabes la combinación de la caja fuerte que Wasi tiene en su oficina? Pensé un momento. La sé. Es su fecha de nacimiento. Demasiado obvio, pero funciona. Guarda documentos importantes allí. Creo que sí. Nunca le presté mucha atención. Necesitamos esos documentos, sobre todo si es tan estúpido como para guardar algo que lo vincule con los hombres que contrató. ¿Pero cómo? La casa está a reventar de policías ahora mismo. Será por unas horas. Pero por la noche, cuando vaya a un hotel, como no querrá dormir en un cascarón quemado, podemos entrar. La miré como si estuviera loca. ¿Quieres que entre en mi propia casa? Técnicamente, no es allanamiento si vives allí. Volvió a sonreír con esa frialdad. Y además, vamos a necesitar pruebas, evidencias, algo sólido que demuestre que Wasi planeó esto. Voy contigo, dijo Kenzo de repente. Ni hablar. Te quedas aquí, cariño. Mamá, sé dónde esconde cosas papá. Su voz era baja pero decidida. Hay lugares que no conoces. Lo sé porque observo. Siempre observo. Y él observaba. Mi hijo tranquilo, al que todos creían tímido, era en realidad increíblemente observador. Se dio cuenta de cosas que yo no veía. Tiene razón. El abogado Sanara asintió. Los niños ven lo que los adultos ignoran. Si hay algo oculto, él sabrá dónde buscar. No me gustaba la idea. No quería volver a exponer a Kenzo a peligro, pero también sabía que necesitábamos pruebas y que el tiempo se agotaba. El día transcurrió lentamente. Nos quedamos encerrados en la oficina viendo las noticias, viendo a Wasi hacer su teatro. Concedió entrevistas a 3 canales diferentes, siempre con la misma historia. Un empresario devastado que busca a su familia. La esperanza de un padre. La angustia de no saber. Mentiras. Todas las mentiras. A través de las cámaras de seguridad del barrio a las que Suna tenía acceso a través de un contacto. Vimos cómo llevaban a Wasi a la comisaría para declarar. Lo vimos regresar y pararse frente a la casa destruida durante horas hablando con los vecinos, con la policía, con cualquiera que apareciera. Y finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, lo vimos subirse a un coche e irse. Ahora, dijo el abogado Sunara, me dio ropa oscura, guantes, una pequeña linterna. Hizo lo mismo con Kenzo. Parecíamos ladrones a punto de cometer un robo. Y en cierto modo, era exactamente eso. Condujimos en silencio hasta el límite del barrio, pero no entramos por la entrada. Sunaira conocía un pasadizo en la parte trasera donde el muro era más bajo y no había cámaras. Beneficios de haber defendido al promotor en su divorcio, explicó. Escalamos el muro.
Bueno, ella y yo subimos. Levantamos a Kenzo por el otro lado. Estaba oscuro. El olor a humo seguía siendo fuerte. 20 minutos, susurró Sunra. Entra, coge lo que necesites. Sal, me quedaré aquí vigilando. Tomé la mano de Kenzo y caminamos hacia la casa, o lo que quedaba de ella. La puerta trasera, la de la cocina, estaba parcialmente quemada, pero aún se podía abrir. Entramos. Dios mío, la destrucción era total. Paredes ennegrecidas, el techo parcialmente derrumbado, olor a ceniza y químicos. Todo lo que era mi vida estaba destruido. Pero no tuvimos tiempo para lamentarnos. La oficina, le susurré a Kenzo. ¿Dónde está? Me guió, atravesando la sala destrozada, subiendo los precarios escalones de la escalera. La oficina de Wasi estaba en el segundo piso y, milagrosamente, no se había quemado tanto como las demás. La puerta estaba atascada, pero logré abrirla a la fuerza. La caja fuerte estaba allí, empotrada en la pared detrás de un cuadro que se había quemado. Introduje la fecha de nacimiento de Wasi. Bip, luz verde. Abierto. Dentro había documentos, mucho dinero en efectivo, probablemente por pagos ilegales, y un viejo teléfono prepago. Llévatelo todo. La voz de Kenzo sonó desde el otro lado de la habitación. Mamá, mira aquí. Señalaba debajo de una tabla suelta del suelo, un escondite que jamás habría sabido que existía. Levanté la tabla. Dentro había otro teléfono, una libreta negra y un sobre. Lo agarré todo a toda prisa y lo metí en la mochila que había traído. Vamos rápido. Estábamos casi en la puerta cuando oímos voces abajo. ¿Seguro que no hay nadie? Sí. La policía ya ha publicado el sitio. Solo estamos comprobando. Se me heló la sangre. Miré a Kenzo. Estaba pálido. No podíamos bajar. Quienquiera que fuese, bloqueaba nuestra única salida. Agarré a Kenzo y nos apretujamos dentro del armario de la oficina. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que nos oirían. A través de la reja de la puerta del armario, vi la luz de las linternas subiendo por las escaleras. 2 hombres, no policías. Reconocí las voces. Eran los mismos que habían provocado el incendio. El jefe dijo que verificaran si el trabajo estaba terminado. Dijo uno de ellos. Voz grave, acento sureño. Parece que aún no han encontrado cadáveres. Imposible. El fuego estaba tan caliente que no quedaría nada. Quizás ya los llevaron a la morgue. Mejor asegurarse. Revisar las habitaciones. Oí pasos que se separaban, uno yendo hacia el dormitorio principal, otro en nuestra dirección. La puerta de la oficina se abrió. Kenzo me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. Me mordí el labio para no hacer ruido. El hombre entró, la linterna barriendo la habitación. Se detuvo en la caja fuerte abierta. Oye, Marcus, ven a ver esto. Apareció el otro tipo. ¿Qué pasó? La caja fuerte está abierta. No estaba así cuando nos fuimos. ¿Seguro? Absolutamente. Ni siquiera tocamos la caja fuerte. Solo la encendimos y nos fuimos. Silencio tenso. Alguien estuvo aquí, concluyó el llamado Marcus. Últimamente, el polvo a su alrededor se ha removido. Creo que fueron los policías. Los policías no roban dinero. Y mira, hay pequeñas huellas. Apuntó la linterna al suelo. Demasiado pequeñas para ser de un adulto. Se me encogió el estómago. ¿Un niño? Dijo el primer hombre lentamente. ¿Crees? Creo que tenemos un problema. Marcus sacó un teléfono de su bolsillo. Voy a llamar al jefe. Necesita saberlo. No podía permitirlo. Si llamaba a Wasi, si le decía que alguien había estado allí, posiblemente estuviéramos vivos. ¿Pero qué podía hacer? Estaba encerrado en un armario con mi hijo de 6 años, desarmado, atrapado. Fue entonces cuando oí el grito. Venía de afuera. Un grito de mujer, fuerte, lleno de terror. ¿Qué demonios fue eso? Marcus bajó corriendo las escaleras. El otro hombre me siguió. No perdí tiempo. Cogí a Kenzo y corrí. Bajé las escaleras tan rápido que casi tropecé. La puerta trasera estaba abierta. Debieron haber entrado por ahí. Corrimos hacia el muro. Suna estaba allí, jadeando. ¿Fuiste tú quien gritó? Pregunté mientras la ayudaba a saltar el muro. Necesitaba sacarlos de ahí. ¿Funcionó? Sí,
Le enseñé la mochila. Lo cogí todo. Corrimos hacia su coche, aparcado a 2 manzanas. Solo cuando estuvimos dentro, con las puertas cerradas, el motor en marcha y alejándonos, pude respirar. Esos hombres vieron que alguien tocó la caja fuerte, dije. Se lo dirán a Wasi. Excelente. La miré como si estuviera loca. ¿Cómo que excelente? Ahora sabrá que estás viva. Sabrá que tienes las pruebas. Entrará en pánico. Sonrió mientras conducía. Y la gente en pánico hace estupideces. No sé si estaba de acuerdo con su lógica, pero estaba demasiado agotada para discutir. De vuelta en la oficina, vaciamos la mochila sobre el escritorio. Documentos, teléfonos, dinero, la libreta negra. Sinara tomó la libreta primero, la abrió, empezó a leer, y cuanto más leía, más amplia se hacía su sonrisa. «Bingo», murmuró. «¿Qué pasa? Tu marido es meticuloso o simplemente tonto». Probablemente ambas cosas. Giró la libreta hacia mí. «Mira esto. Fechas, cantidades, nombres». Documentó cada perfume que pidió prestado, a quién y cuándo tuvo que pagar. Incluso tenía notas sobre conversaciones con los tiburones solitarios. Revisé las páginas. Todo estaba allí. Cada deuda, cada amenaza que recibió. Y luego, en las últimas páginas, la solución final. Seguro de vida de Ajira por 2 años y medio. El accidente tiene que parecer natural. Contacta a Marcus. Servicio, 50.000 pesos. La mitad por adelantado. Fecha, 21 de noviembre. Eso fue hoy. O mejor dicho, fue ayer. Lo anotó todo, susurré incrédula. ¿Por qué alguien haría eso? Seguro, explicó Suna. Si algo salía mal, podría usar esto como palanca contra los tipos que contrató. Demostrar que también estaban involucrados. Cogió uno de los teléfonos. Y apuesto a que estos teléfonos desechables tienen aún más pruebas. Mensajes, llamadas. Tardaron toda la noche en examinarlo todo. Los teléfonos estaban protegidas con contraseña, pero Sanera tenía un contacto técnico que logró desbloquearlas. Y ahí estaba todo. Mensajes entre Wasi y Marcus. Necesito que sea un día de viaje. Una coartada sólida. Tiene que parecer accidental. El fuego es bueno. Difícil de rastrear. Y el niño, había preguntado Marcus, tampoco puede dejar a nadie atrás. Wasi había escrito fríamente sobre matar a nuestro hijo, como si fuera un detalle menor, un inconveniente por resolver. Sentí que el odio crecía en mi interior, un odio frío y agudo. Ya no era la mujer que se había casado creyendo haber encontrado el amor. Era una madre protegiendo a su hijo. Y las madres son peligrosas cuando sus hijos se ven amenazados. ¿Es esto suficiente para arrestarlo?, pregunté. Suficiente para arrestarlo, condenarlo y tirar la llave, confirmó Suna. Pero tenemos que hacerlo bien. Si entregamos esto a la policía equivocada, Wasi tiene suficiente dinero y contactos para hacerlo desaparecer, o peor aún, para hacerte desaparecer a ti. Entonces, ¿qué hacemos? Pensó un momento. Conozco a un detective honesto, el detective Hightower. Homicidio, incorruptible. Si le presentamos el caso con todas estas pruebas, Wasi no tendrá a dónde ir. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Pero antes de eso, miró su teléfono. Tu marido ya ha intentado llamarte 7 veces en la última hora y te ha enviado 15 mensajes. Cogí el teléfono. Estaba en silencio, pero la pantalla se iluminó con una notificación tras otra. Ajira, por Dios, ¿dónde estás? Cariño, estoy desesperada. Por favor, contéstame. La policía dijo que no encontraron tu cuerpo. ¿Dónde estás? ¿Estás herida? Ayura, contéstame. Y la más reciente la envié hace 5 minutos. Sé que estás viva. Y sé que sacaste las cosas de la caja fuerte. Necesitamos hablar. Urgente. Se le había caído la máscara. Él lo sabe. Dije. Perfecto. Contéstale. ¿Qué? ¿Estás loca? Contéstale. Dile que quieres verlo en un lugar público mañana por la mañana. ¿Por qué? Suna sonrió. Esa sonrisa que aprendí a temer y admirar al mismo tiempo. Porque le vamos a dar la oportunidad de ahorcarse. Escribo la respuesta con dedos temblorosos. Parque Olímpico del Centenario cerca de la fuente.
Mañana a las 10 de la mañana. Ven solo. La respuesta de Wasi llegó en segundos. Estaré allí. Aira, necesitamos hablar. Las cosas no son como crees. Las cosas no son como crees. Como si yo fuera la loca de la historia. Como si no hubiera visto a dos hombres incendiando mi casa con mis propias llaves. Perfecto, dijo Suna. Mañana por la mañana te encuentras con él. Pero no estarás solo. Ella explicó el plan. Era arriesgado, tal vez una locura, pero podría funcionar. El detective Ictotover aceptó ayudar cuando llamó y le explicó la situación. Pondría agentes de paisano en el parque, escuchas telefónicas, cámaras. Todo lo que necesitábamos era hacer confesar a Wasi. Nunca va a confesar sabiendo que podrían grabarlo, argumenté. No necesita confesar con palabras, respondió ella. Solo necesita actuar. Y los hombres desesperados siempre actúan. Esa noche no pude dormir. No dejaba de imaginar la reunión. Lo que diría, cómo miraría a los ojos al hombre que intentó matarme y fingiría normalidad. Kenzo durmió a mi lado por fin en paz después de días de terror. Al menos uno de nosotros podría descansar. A las 9:30 de la mañana siguiente, estábamos posicionados. Yo sentada en un banco del Parque Centenario, con una chaqueta con un cable incorporado. Kenzo a salvo en la oficina con su Naira observándolo todo a través de una transmisión que instaló la policía. El detective Ictotover y su equipo dispersos por el parque disfrazados de turistas, vendedores de perritos calientes, gente paseando perros. Y entonces vi a Wasi. Apareció puntualmente a las 10 de la mañana. Llevaba ropa arrugada, probablemente la misma de ayer, profundas ojeras y barba sin afeitar. Por primera vez desde que lo conocí, parecía humano, vulnerable, pero supe la verdad. Me vio y prácticamente corrió hacia mí. Ayura, gracias a Dios que estás bien. Intentó abrazarme. Retrocedí. No me toques. La máscara se cayó por un segundo. Vi rabia en sus ojos antes de que volviera a expresar preocupación. Cariño, sé que tienes miedo, pero tienes que escucharme. Escucharte. Escucharte decir que, Wasi, que todo fue un error, que los hombres que quemaron nuestra casa con nuestras llaves eran solo ladrones. Parpadeó, calculando. Tuviste, yo vi todo. Estuve allí. Kenzo y yo lo vimos todo. Se puso pálido. Miró a su alrededor nervioso. Aquí no. Vamos a un lugar privado. No voy a ningún lado contigo. Mantuve mi voz firme aunque mi corazón estaba acelerado. Habla aquí ahora. ¿Por qué intentaste matarme? No lo hice. No fue así. Se pasó una mano por el pelo. Ayira, ¿no lo entiendes? Estoy en problemas. Debo mucho dinero a gente muy peligrosa. ¿Te amenazaron? ¿Amenazaron a Kenzo? ¿Entonces decidiste matarnos a nosotros en su lugar? ¿Qué lógica es esa? No, iba a sacarte del país. Con el dinero del seguro, podríamos empezar de cero en otro lugar, lejos de esos tipos. Era una mentira tan descarada que casi me río. ¿Te refieres al seguro que solo pagas si muero? Se quedó paralizado. Se dio cuenta del error. Aira cambió de táctica. Su voz se volvió amenazante. Te llevaste cosas de mi caja fuerte. Yo necesito que me los devuelvas ya. El cuaderno negro, la prueba de que lo planeaste todo. No entiendes lo que haces. Si se lo das a la policía, caigo. Y si caigo, los tipos a los que les debo irán a por ti. De cualquier manera, no estás a salvo. Pero al menos no serás tú quien intenta matarme. La rabia finalmente explotó. Siempre fuiste tan ingenua. ¿Crees que me casé contigo? ¿Por qué? Por amor. Eras una niña malcriada con el dinero de papá. Fue solo por eso. Dolió. Incluso sabiendo que era verdad. Dolió oírlo. Y Kenzo, nuestro hijo, también solo por interés. El mocoso escupió las palabras. Siempre fue raro, demasiado callado, observándolo todo. Niño raro. Y ahí estaba el verdadero odio. No era solo por dinero. Realmente nos despreciaba. Fue entonces cuando escuché la voz del detective Ictotover en mi oído. Ya tenemos suficiente. Muévanse, equipo. De repente, los turistas se pusieron de pie. Los vendedores abandonaron sus carritos. Todos se acercaron a Wasi con sus placas en mano. Wasi Vance está arrestado. Su rostro reflejó 5 emociones en 3 segundos. Conmoción,
confusión, rabia, miedo y, finalmente, aceptación. Había perdido, pero antes de que pudieran esposarlo, hizo algo inesperado. Corrió. Corrió por el parque, derribando gente, saltando bancos. La policía fue tras él, pero llevaba ventaja y corría hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. Me agarró, sacó algo de su cintura, un cuchillo, y lo presionó contra mi cuello. «Nadie se mueva», gritó. Su voz era irreconocible. «O la mato. Juro que la mataré». El detective Hightower se detuvo a 3 metros de distancia, con las manos en alto. «Cálmate, Wasi. No tienes que hacer esto». «Claro que sí. Lo arruinó todo. Todo». La hoja presionó con más fuerza. Sentí un hilillo de sangre correr por mi cuello. Mi cerebro entró en pánico, pero entonces recordé a Kenzo, mi hijo, observándolo todo. No podía dejar que me viera morir. «Wasi», dije, intentando mantener la voz serena. «No vas a hacer esto. No me digas que voy a hacer o que no voy a hacer. No lo vas a hacer porque eres un cobarde. Siempre lo has sido». Giré ligeramente la cabeza y lo miré a los ojos. Los cobardes no matan mirando a alguien a los ojos. Contratan a otros. E incluso así, fallaste. El cuchillo tembló en su mano. Y en ese segundo de vacilación, algo sucedió. Un disparo. No para matar, para incapacitar. Un francotirador que ni siquiera había visto golpeó la mano de Wasi. El cuchillo cayó. Gritó de dolor. Y en segundos, estaba en el suelo, esposado, rodeado de oficiales. Caí de rodillas, temblando. El detective Hightower me ayudó a levantarme. «Está bien. Se acabó». Pero no parecía que hubiera terminado. Nada parecía real. Vi a Wasi siendo arrastrado hasta el coche patrulla. Estaba gritando, pateando, amenazando. «Esto no termina aquí. Aira, vas a pagar. Vas a pagar». Vacía. Todas sus amenazas eran vacías ahora. El juicio de Wasi fue rápido. Con todas las pruebas, el cuaderno, los teléfonos, las grabaciones de nuestra reunión, el testimonio de los hombres se contrató que llegaron a un acuerdo con la fiscalía. No hubo defensa. Intentaron alegar locura temporal. Intentaron decir que fue coaccionado por los tiburones solitarios. Lo intentaron todo. No funcionó. Wasi fue condenado a 25 años de prisión federal, intento de asesinato, incendio provocado, fraude de seguros. La lista era larga. No fui a la sentencia. No quería volver a ver su cara nunca más. Pero Suna fue. Me envió un mensaje de texto cuando se dio a conocer el veredicto. Se hizo justicia. Justicia. Las palabras parecían extrañas porque no parecía justo que 8 años de mi vida hubieran sido una mentira. No me parecía justo que mi hijo tuviera que crecer sabiendo que su padre quería matarlo. Pero al menos estábamos vivos y libres. En los meses siguientes, tuve que reconstruirlo todo. Literalmente todo. Documentos, identidad, cuenta bancaria, casa. Tuve acceso al dinero del seguro de la casa. Irónico, ya que Wasi lo había quemado para obtener una indemnización diferente. No era una fortuna, pero fue suficiente para empezar de cero. Sanera me ayudó con todo el papeleo. Más que eso, se convirtió en una amiga. Quizás la primera amiga de verdad que tuve. Tu padre sabía que te iba a necesitar algún día. Le dije una tarde, tomándote en el nuevo apartamento que alquilé en Dakar. ¿Cómo supo de Wasi? La intuición de un padre. Sonrió. O tal vez vio cosas que tú, estando enamorado, no querías ver. Pequeñas señales. La forma en que Wasi miraba el dinero de tu familia. Cómo preguntaba por las herencias. Lo irritado que se ponía cuando hablabas de trabajar. Tenía razón. Las señales siempre estaban ahí. Yo era quien decidía ignorarlas. Kenzo iba a terapia. Al principio, no quería hablar de lo sucedido, pero con el tiempo, poco a poco, empezó a abrirse. El terapeuta dijo que era resiliente. Los niños son más fuertes de lo que imaginamos. Pero incluso siendo fuerte, tenía pesadillas. Se despertaba gritando, diciendo que había fuego, que no podía salir, que su papá venía. Esas noches, me quedaba con él, lo abrazaba, tarareaba las canciones gospel que le cantaba cuando era bebé, y poco a poco volvía a... Mamá, me preguntó una noche, unos meses después del juicio.
¿Todavía quieres a papá? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Por qué preguntas eso? Porque era malo, muy malo, pero sigue siendo mi papá, y no sé si está mal extrañarlo a veces. Se me rompió el corazón. Lo abracé fuerte. No está mal, cariño, es tu papá. Y la parte del que conocías, la parte que jugaba la pelota contigo, la que te llevaba al parque, esa parte se sentía real. O al menos creías que lo era. Y no hay problema en extrañarla. Pero intentó hacernos daño. Lo intentó. Y eso fue horrible e imperdonable. Pero tus sentimientos son tuyos. Puedes extrañar al padre que creías tener y aún así estar enfadada por lo que hizo. Ambas cosas pueden coexistir. Se quedó callado un rato y luego susurró. Te salvé, ¿verdad, mamá? Nos salvaste. Me salvaste a mí, te salvaste a ti misma. Eres mi héroe. Kenzo. Sonrió. Una pequeña sonrisa, pero genuina. Y en ese momento, supe que todo iba a estar bien. No de inmediato, ni por arte de magia, pero con el tiempo volví a trabajar, algo que casi nunca me permitieron. Conseguí un trabajo en una organización sin fines de lucro en Atlanta que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Me pareció apropiado. Entendía por lo que estaban pasando. El miedo, la vergüenza, la sensación de que, de alguna manera, era su culpa. Y pude decir con el corazón, no es tu culpa. Nunca lo fue. La abogada Suna me ofreció ser socia de su firma un año después. Tienes talento para esto y pasión. Sería un desperdicio no usarla. Acepté. Volví a la escuela. Hice un programa acelerado de Derecho y aprobé el examen del Colegio de Abogados de Georgia. No fue fácil. Volver a los libros a los 34 años es un reto, pero lo aprobé. Me convertí en abogada, especializada en derecho de familia y casos de violencia doméstica. Usé el dolor para ayudar a otras personas. Y de alguna manera eso me ayudó a sanar mi propio dolor. 3 años después del incendio, nos mudamos a una casa de verdad. Pequeña, sencilla, pero nuestra. Kenzo eligió su propia habitación. Pintó las paredes de azul, pero esta vez nada de superhéroes. Mamá, ya soy mayor. La llenó de pósteres de astronautas y científicos negros. Cuando sea mayor, seré ingeniero, anunció. O arquitecto. Aún no lo he decidido. Me reí. Puedes ser ambas cosas. En serio, puedes hacerlo. Puedes hacer lo que quieras, hijo. Y lo creía porque habíamos sobrevivido a lo imposible. Que era un poco de ambición comparado con eso. De vez en cuando pensaba en Wasi, sobre todo cuando firmaba los papeles del divorcio, que él impugnó, por supuesto, pero perdió, o cuando veía noticias sobre él en prisión. Al parecer, no se estaba adaptando bien. Sentía lástima, a veces no rabia, pero sobre todo nada. Se había vuelto irrelevante, una nota a pie de página en mi historia, no el capítulo principal. La vida seguía. Kenzo crecía. Yo crecí con él. Aprendí a confiar de nuevo. No a ciegas, nunca más a ciegas, sino con sabiduría. Aprendí que las señales de alerta existen por una razón, que escuchar tu intuición no es paranoia. Y aprendí que a veces las personas que más queremos son las que más nos pueden hacer daño. Pero también aprendí que podemos sobrevivir a eso e incluso crecer. Hoy se cumplen 5 años de aquella noche en el aeropuerto. 5 años desde que Kenzo susurró, no vuelvas a casa. Y cambió nuestras vidas para siempre. Estoy sentada en el porche de casa tomando café. Kenzo, que ahora tiene 11 años, está en la sala haciendo los deberes. Es sábado, pero le gusta adelantarse en el trabajo. Mamá, grita, ¿puedo ir a casa de Malik después de comer? Puedes, pero vuelve antes de las 6. De acuerdo. Sonrío a mi café. Ahora tiene amigos. Buenos amigos. Dejó de ser ese niño callado y asustado. Sigue siendo observador. Siempre lo será. Pero también ríe. Juega. Vive como todo niño debería vivir. Suena mi teléfono. Es un Naira. O mejor dicho, la tía Z. Hace tiempo que dejamos las formalidades. Buenos días. ¿Te levantaste temprano hoy? Tengo noticias, dice. Puedo oír la sonrisa en su voz. ¿Recuerdas el caso que llevamos el mes pasado? Señora Johnson, lo recuerdo. 40 años, marido maltratador, 3 hijos,
sin dinero para dejar. Lo logramos. Orden de protección concedida. Ella y los niños ya están a salvo en el refugio. Cierro los ojos, sintiendo ese calor en el pecho. Eso es bueno. Eso es realmente bueno. Por eso hacemos esto, ¿verdad? Por estos momentos. Sí. Colgamos y me quedo allí pensando en cuántas mujeres hemos logrado ayudar a lo largo de estos años. ¿Cuántos niños salvamos? No de una manera tan dramática como Kenzo y yo fuimos salvados, pero salvados de todos modos de relaciones tóxicas, del abuso, de situaciones sin salida. Transformamos nuestra tragedia en un propósito. Mamá, Kenzo aparece en la puerta mosquitera. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. Se siente en la silla a mi lado. Ahora es más grande. Crece demasiado rápido para mi gusto. Pronto será más alto que yo. ¿Eres feliz? La pregunta me toma por sorpresa. Lo soy. ¿Por qué preguntas? Se encoge de hombros. Solo quería saber. Por todo lo que pasó. Pensé que tal vez estarías triste para siempre. Le tomo la mano. Ya no es tan pequeña. Estuve triste un tiempo. Sí. Y todavía me pongo triste a veces cuando... Miembro. Pero también soy feliz porque te tengo a ti. Tengo un trabajo que me encanta. Tengo amigos de verdad. Tengo una vida que elegí, no que alguien eligió por mí. ¿Y papá, lo perdonaste? Esa es más difícil. No sé si lo perdoné. Perdonar no significa olvidar ni decir que todo está bien. Quizás es más como soltar. No cargar más con ese peso. Y en ese sentido, sí, creo que lo logré. Asiente, procesándolo. Pienso en mí también. No pienso mucho en él. Solo a veces cuando recuerdo cómo era antes, pero luego recuerdo que no era real. Y se vuelve más fácil. ¡Cuánta sabiduría para un niño de 11 años! Pero Kenzo nunca fue un niño normal. Creció demasiado rápido, vio demasiadas cosas, pero sobrevivió. Y más que eso, floreció. Te quiero mucho. Lo sabes, le digo, abrazándolo. Lo sé. Yo también te quiero, mamá. Me devuelve el abrazo y luego se aparta. ¿Puedo volver a la tarea? Solo me quedan las matemáticas. Adelante. Vuelve adentro y yo me quedo en el porche, viendo salir el sol en el cielo de Georgia. Pienso en lo extraña que es la vida. Hace 5 años lo estaba perdiendo todo, creía que lo estaba perdiendo. La casa, el matrimonio, la seguridad. Pero en realidad, estaba ganando algo más importante. Libertad. Libertad para ser yo mismo, para tomar mis propias decisiones, para construir una vida basada en la verdad, no en mentiras bonitas. Y sí, duele. A veces todavía duele. Hay noches en las que me despierto sudando, soñando con fuego. Hay días en los que veo a un hombre de lejos que se parece a Wasi, y mi corazón se acelera. El trauma no desaparece por completo. Aprendemos a vivir con él. Pero también aprendemos que somos más fuertes de lo que imaginamos, que podemos sobrevivir a lo inimaginable, que podemos reconstruir desde las cenizas. Literalmente, en mi caso, mi teléfono vuelve a vibrar. Un mensaje del grupo de apoyo que coordino para sobrevivientes. Gracias por la reunión de ayer. Por primera vez, sentí que no estaba solo. Respondo, nunca lo fuiste y nunca lo serás. Estamos juntos en esto. Es por estos mensajes que hago lo que hago, porque sé lo que es sentirse solo, atrapado sin salida. Y sé lo que es encontrar una mano tendida cuando más la necesitas. Como mi padre me dio cuando me dejó la tarjeta de Suna. Como Sunara me dio cuando me acogió. Como Kenzo me dio cuando tuvo el coraje de hablar. Incluso siendo tan pequeño, no nos salvamos solos. Nos necesitamos. Y ahora doy la mano. Extiendo mi mano a otras mujeres que están donde yo estuve, y las levanto. El sol ya está en lo más alto. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Me levanto, entro en casa. Kenzo está en la mesa, concentrado en los números. No se da cuenta cuando me acerco y le beso la cabeza. Mamá, protesta, pero sonríe. Intento concentrarme. Lo siento, no te molestaré más. Voy a la cocina a preparar el almuerzo. Algo sencillo. Espaguetis con salsa de carne. El favorito de Kenzo. Mientras revuelvo la salsa, lo oigo tararear en la sala. Tarareando. Un niño que presenció un intento de asesinato, que perdió su hogar, que vio cómo arrestaban a su padre.
Tararea mientras hace sus deberes de matemáticas. Si eso no es resiliencia, no sé qué es. Y me da esperanza. Esperanza de que, pase lo que pase, podemos sobrevivir. Podemos superarlo. Incluso podemos volver a ser felices. No de la misma manera, no como antes, sino de una manera nueva, más fuertes, más sabios. Suena el temporizador del horno. Lo apago y empiezo a servir los platos. Kenzo, la comida está lista. Viene corriendo como siempre cuando hay que comer. Se sienta a la mesa con esa amplia sonrisa. ¿Qué ha de postre? Helado. Si te comes todo lo que tienes antes, puedo hacerlo mientras duermo. Nos reímos. Comemos. Hablamos de la semana, de los planes para el fin de semana, del proyecto de ciencias que está haciendo en la escuela. Cosas normales. Vida normal. Y es hermoso después de todo. Es hermoso volver a tener esa normalidad. Después de comer, Kenzo va a casa de su amigo. Lavo los platos, ordeno la casa, respondo a algunos correos de trabajo. Rutina. Maravilloso. Rutina mundana. Por la tarde, cuando Kenzo vuelve, vemos una película juntos, alguna animación tonta que me hace reír. Se queja de que son cosas de niños, pero también se ríe. Y cuando cae la noche, cuando lo arropa, a pesar de que se queja de que es demasiado grande para eso, me da un fuerte abrazo. Mamá. Sí. Gracias por qué, cariño, por creerme ese día en el aeropuerto. Si no me hubieras creído, pero te creí. Creo en ti. Sonríe. Se acomoda en la cama. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mi héroe. Apago la luz, cierro la puerta y, por primera vez en 5 años, no tengo miedo de mañana porque pase lo que pase. Sé que lo enfrentaremos juntos. Y sobreviviremos como siempre sobrevivimos. ¿Te gustó la historia? ¿Y cuál? ¿De qué ciudad me escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que lo recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.